Hola jóvenes, señoritas, bienvenidos al curso y hoy vamos a tratar un tema muy importante como es los procesos psíquicos superiores 2. O sea, vamos a estudiar al pensamiento, el lenguaje y la imaginación, ¿sí? Así que bienvenidos y vamos al concepto que es pensamiento. En principio, pensamiento se refiere a la operación intelectual de carácter individual que se produce a partir de procesos de la razón. Los pensamientos son productos que elabora la mente voluntariamente a partir de una orden racional o involuntariamente a través de un estímulo externo. Así es. Siempre se ha dicho y se ha enfatizado el tema, ¿no? Piensa, dice, ¿no? Piensa. Y el ser humano es uno y el único que tiene este proceso, ¿sí o no? O sea, el ser humano piensa. Y eso nos distingue de toda la creación o la evolución para algunos. Entonces, el proceso del pensamiento es justamente, se basa en la razón, tiene un orden lógico, ¿sí? Y esta está subordinada al hemisferio izquierdo, donde se produce todo el procedimiento de la razón. Entonces, si pensar es eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿En qué consiste? Bien, para que haya pensamiento, dice, ¿no? El pensamiento en principio es una representación simbólica de la realidad, donde se establecen relaciones y se forman categorías generalizadas. Por ejemplo, este es el ser humano y elabora un concepto, imagina un concepto, la manzana. Hace una representación mental de la manzana y luego lo expresa, ¿ven? Lo expresa. ¿Y gracias a quién lo expresa? Gracias al lenguaje. Eso es pensar. O sea, pensar es tener aquí todo y expresarlo mediante el lenguaje. Por eso que todo pensamiento se expresa mediante el lenguaje. Puede ser oral, puede ser escrito, puede ser gestual. Todos nuestros actos, dice, son pensados y algunos son reflejos. Sí, ¿cuándo es reflejo? Cuando instintivamente el cuerpo reacciona. ¿Y cuándo son pensados? Cuando hay un espacio de tiempo en la cual la persona se pone a razonar, decide algo o genera un concepto y se lo muestra, lo escribe, lo dice, lo dibuja, en fin, eso es pensamiento. Ahora, no es tan simple, ¿no? Porque lo que en realidad hace nuestro pensamiento es reflejar la realidad y lo transforma en representaciones mentales o información. ¿Con qué fin? ¿Para qué pensamos? Bueno, he aquí lo fundamental. Pensamos para resolver un problema, para alcanzar una meta. El ser humano para eso piensa. Frente a un problema tiene que pensar y ver cuál es el camino más correcto que va a tomar. Frente a un problema tiene que ver la manera de solucionarlo. Y las soluciones no siempre se dan a corto plazo. Mayormente se dan a largo plazo. Y también de qué tipos de problemas, ¿no? Por eso que el pensamiento es tan complejo que justamente atiende problemas a través de lo que significa exigencias lógicas, exigencias sociales, exigencias familiares, exigencias sentimentales. Para todo pensamos. Sí, claro. Desde la actividad más doméstica que tenemos, como es levantarnos de la cama, como para resolver un problema de ecuación o para enfrentar un juicio sentimental, para todo pensamos. Entonces, y también nos ayuda a alcanzar una meta. El pensamiento es eso. Nos ayuda a alcanzar un objetivo. Cuando tú, por ejemplo, tienes como objetivo sobrevivir, entonces el pensamiento se pone a trabajar cómo lograr sobrevivir en esta pandemia. Y te recuerda mensajes, ¿no? Distancia social, lavado de manos y una serie de requisitos sanitarios para que tú puedas enfrentar y alcanzar una meta. ¿Cuál es? Sobrevivir. Una de muchas metas que tiene el ser humano, ¿no? Ahora, entonces el pensamiento tiene formas de manera diferenciada. Estos, dice, son los conceptos, claro. Que son representaciones mentales simples. Luego vienen los juicios y por último, en una categoría superior está el razonamiento. Muy bien, entonces si tenemos concepto, si tenemos juicio y tenemos el razonamiento, desligamos cada uno de ellos. ¿Qué son los conceptos? Dice, un concepto es una abstracción obtenida
de acontecimientos observados o una representación abreviada de una diversidad de hechos. Es lo que tú en tu mente generas un parecer en base a la realidad. Eso es un concepto. Te basas en las características de un objeto de la realidad, de una persona de la realidad, de un hecho de la realidad, de una escritura de la realidad, para que te hagas una abstracción, un punto de vista y emitas un concepto. Ahora, como es un concepto, no se trata de que es tu concepto, no. El concepto tiene que basarse en la realidad, tiene que basarse en el objeto, en las características que éste presenta. No puedes hacer un concepto subjetivo, un concepto equivocado, aunque la mayoría caemos en eso, ¿no? Y a veces nos pagamos por ello, ¿no? Frente a conceptos equivocados que tenemos. Bien, pero ¿y ahora qué son los juicios? ¿Cuándo se llama juicio? Dice, los juicios son declaraciones que operan como veredictos y afectan la realidad sobre la que se emiten. Los juicios son también como los lentes a través de los cuales vemos la realidad. Los juicios son lo que emitimos a favor o en contra de algo. Sí, ahí tú te pones para bien, ¿no? O te pones para mal. Y depende, dice, de los lentes, o sea, depende de cómo miramos la situación para emitir esos juicios. De allí que también los juicios tienen que ser lo más cercano a la realidad. Claro, tú no puedes emitir juicios que no se acerquen a la realidad, sin duda alguna. Por ejemplo, en la imagen. En la imagen vemos que esta señorita ve al gato y al toque elabora un juicio, ¿cierto? Yo amo a los gatos y por lo tanto los tengo, ¿dónde? Bien atendidos en su cojín, ¿sí? En cambio, él tiene un juicio del gato que es un animal para cazar ratones. Entonces él se lo quiere llevar para que cace ratones. En cambio, ella se lo quiere llevar por un tema de afecto, de sentimientos. Como has notado, cada uno tiene un juicio de acuerdo a sus conceptos, de acuerdo a la forma que va a aplicar sobre ese objeto, ¿no? Un beneficio o perjuicio para él o para ella. Entonces, no siempre los juicios, como verás, son necesariamente correctos o son justos. Bien, sigamos conociendo. ¿Qué es el razonamiento? Es la facultad que permite, dice, resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, estableciendo conexiones causales y lógicas necesarias entre ellos. Razonar. Siempre se ha hablado de eso, ¿no? Dice, razona, dice. Piensa, haz conexión con lógica, ¿no? Causa, efecto. Jóvenes, señoritas, el razonamiento es uno de los procesos que exige mayor concentración y bastante dedicación. Gracias al razonamiento, nosotros vamos a lograr llegar a tener un juicio correcto. Vamos a llegar a tener un concepto claro de las cosas. El razonamiento exige parar, frenarte, sentarte, pensar, y de manera profunda. Y un razonamiento siempre es bueno antes de tomar una decisión. Pero ¿qué pasa? La mayoría de seres humanos tomamos decisiones apresuradas. No razonamos. O si lo hacemos de manera inmediata y emitimos un juicio, emitimos un concepto. Y cuando es de manera inmediata, rápida, sin que haya un razonamiento profundo, pues simplemente pues nos equivocamos, ¿no? Y el tiempo simplemente nos hace ver que tomamos una decisión incorrecta. ¿Producto de qué? De un razonamiento faltado de muchas evidencias para tomar la decisión. Por ejemplo, estos días tú tienes que sentarte y razonar. ¿Qué vas a razonar? Vas a razonar sobre tu futura carrera profesional. Exige un razonamiento profundo, una situación de pensamiento complejo y de decisión constante. Claro, porque es una decisión importante. Hay decisiones claves en tu vida. Por ejemplo,
ahorita tú estás tomando una decisión importante, trascendente en tu vida en este año, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? ¿Dónde voy a estudiar? ¿No? Y si mis padres tienen la facultad, o sea, tienen el apoyo, o sea, una serie de cosas que te van a decir, razona, ¿sí? Y luego va a venir otros razonamientos profundos, ¿no? En fin, la vida es, dice, producto del razonamiento humano, de cada uno. Bien, ¿cuáles son los tipos de pensamiento? Bueno, hay varios, ¿no? Porque el ser humano a lo largo de su vida, dice, tiene diversas formas de pensar. ¿Por qué? Porque son diversos los problemas que hay. La vida cotidiana nos da diversos problemas. Entonces, para eso necesitamos, por ejemplo, pensamiento reflexivo, ¿no? Es cuando nosotros nos ponemos a pensar, reflexionar sobre la existencia, sobre lo que pasa, en fin. Pensamiento analítico, ni qué decir. Cuando exige un análisis, es decir, un estudio por partes de la situación que exige frente a un problema. El pensamiento lógico es cuando usamos la razón para decidir qué acción tomar. El pensamiento crítico es cuando objetamos una conducta, cuando objetamos un estudio, cuando criticamos algo, pero con base racional. El pensamiento sistemático es el organizado, ¿sí? Es el que nos ayuda a estar a la hora, con una persona adecuada, ¿no? Con un horario calculado, en fin. El pensamiento analógico también se llama pensamiento comparativo, o sea, aquel que compara, hace analogías, es decir, compara una situación con otra y toma decisiones. El pensamiento deliberativo es lo mismo casi, porque delibera, discute, se propone pensar y repensar sobre una situación haciendo dar diversos puntos de vista. El pensamiento práctico es el que usamos en la mayoría de veces, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si perdimos la llave? Inmediatamente sacamos una copia, ¿cierto? Claro, es práctico, es rápido, inmediato, no necesita mucha reflexión. Y el pensamiento creativo, ¿no? Es aquel que consiste en hacer nuevas cosas, ¿no? De acuerdo a diferentes situaciones. Son aquellos que buscan resolver problemas utilizando diversas formas. ¿Ven? Esos son tipos de pensamiento y cada uno de nosotros tiene una forma de pensamiento. ¿Todos estos lo podemos aplicar? Sí, sí, todos tenemos esto. Algunos más que otros, ¿no? Algunos son más analíticos, otros más reflexivos, otros son más analógicos, otros son más creativos, ¿no? Por ejemplo, tú, ¿cuál eres? ¿Cuál de estos pensamientos es más, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento práctico, ¿no? Inmediatamente soluciona las cosas, ¿no? Sin hacer mucho barullo. Muy bien. Eso es el pensamiento. Ahora, de todos estos hay que también separar, hay 4 elementos claves, 4 tipos de pensamientos. El inductivo, que va de lo particular a lo general, el deductivo, de lo general a lo particular, el convergente, cuando eliges una alternativa y estás de acuerdo con ella, y el divergente, cuando generas diversas alternativas frente a una solución, ¿no? Y el creativo, que es el pensamiento de innovación. ¿Ve? Todos nosotros tomamos decisiones en base a estos 5 pensamientos, tipos de pensamientos, ¿sí? Cuando vemos y analizamos un problema, ¿no? Vamos por pedacitos a construir las partes. O cuando vamos al todo y luego, ¿qué cosa? Nos vamos a las partes, a lo particular. Y aquí cuando estamos de acuerdo con una sola idea, ¿no? Y dices, ya, esa es la solución, y piensas que esa es la solución para todo. Y el divergente no, este genera varias propuestas de solución para llegar justamente a resolver un problema. Y el creativo es el innovador, es aquel que busca solucionar un problema de manera distinta. ¿Ven? Cada uno de nosotros tiene uno de estos tipos de pensamiento. ¿Sí? Y como notarás, en diversas oportunidades podemos utilizar estos tipos de pensamiento, ¿no? Para cada situación podemos elegir uno de ellos y nos saldrá bien. Pero siempre hay uno de ellos que dominas más por tu formación de capacidades que tengas. Muy bien, y también existe, ¿qué cosa? El pensamiento básico, dice, ¿no? O sea, es todo lo que nosotros necesitamos de manera general. El pensamiento crítico, ¿no? Cuando tú te pones a pensar que hay algunas cosas que te dijeron que no son ciertas. Y el pensamiento creativo es aquel que te impulsa a generar nuevos conocimientos. Esto es un triángulo, esto es una vuelta que siempre está permanentemente, ¿no?
Hay cosas básicas que tú debes saber, sin duda alguna. Sumar, restar, multiplicar, sinónimos, homónimos, versos de una poesía, alguna canción de tu cultura, ¿no? Alguna danza, o sea, son asuntos básicos. Pero también existe el pensamiento crítico, aquel que te ayuda a reorganizar tus conocimientos, es decir, a actualizar tus conocimientos en base a las experiencias y también al estudio, ¿cierto? Claro, porque no siempre te vas a quedar con esa verdad toda la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque el pensamiento o los conocimientos se renuevan. Y el pensamiento creativo, ¿no? Es la nueva forma que tú puedas solucionar diversos problemas que se dan en la vida. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones del pensar? El pensamiento tiene 3 funciones: conceptúa, juzga y razona. No te olvides, conceptúa, juzga y razona. Recordemos, conceptuar es cuando se realiza, dice, ¿no?, procesos de abstracción y generalización. Por ejemplo, el concepto de cuadrilátero. Tienes ya tú un concepto, ¿sí? Entonces, a partir de esto te desarrollas conceptos. Y tenemos conceptos y todos nos hacemos conceptos. Juzgar es el proceso por el cual se realiza la formación de juicios de aceptación o rechazo. Por ejemplo, Newton fue un hombre inteligente. ¿Ve? Eso es un juicio. Razonamiento es el proceso por el cual relacionamos juicios para obtener un nuevo juicio. Exactamente. Esas son las funciones del pensamiento. Y vaya que el pensamiento es vital, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay un elemento clave dentro del pensamiento. Se llama la abstracción. ¿Qué es la abstracción? Vamos a repasar. Es un proceso mental que se aplica al seleccionar algunas características y propiedades de un conjunto de cosas del mundo real, excluyendo otras no pertinentes. En otras palabras, es una representación mental de la realidad. Piensa una manzana. Ya, eso es abstracción. Ahora piensa pasear por algún lugar. Ya te imaginas, ¿cierto? Ya, eso es abstracción. Sí. Todo lo que tú puedes representar mentalmente, partes de la realidad, eso es abstracción. Y depende de ti qué cosa vas a abstraer. Interesante, ¿sí o no? Todo eso es el pensamiento. Las operaciones del pensamiento: el pensamiento percibe, observa, interpreta, analiza, asocia y clasifica. ¿Sí? Claro, percibimos objetos, percibimos estímulos a cada momento, observamos, y la observación es un proceso de aprehensión importante. Interpretamos lo que observamos, ¿no? Interpretamos, analizamos la situación, asociamos ideas, las clasificamos, luego ¿para qué? Para emitir conceptos, para emitir juicios, para emitir razonamientos. Ese es el poder que tiene el ser humano, el poder del pensamiento. Vaya, si no tuviésemos pensamiento, bueno, pues seríamos una especie más de todas las especies que hay en el planeta, pero somos la especie superior. ¿Por qué? Porque pensamos. ¿Bien? Y otro elemento clave es la imaginación. ¿Qué es la imaginación? Fundamentalmente dice, la imaginación consiste en formar representaciones de objetos, cosas, situaciones o afectos, en ausencia de estos objetos o cosas. Imaginarse. Claro. La historia de la imaginación. Los orígenes del estudio de la imaginación datan desde las reflexiones filosóficas. Por ejemplo, Aristóteles mencionó por primera vez el término imaginación para señalar el lugar donde los objetos se representan, formando una imagen, mas no su esencia, pues es un ámbito del alma. Siglos después, Kant situará la imaginación como mediadora entre la percepción y los conceptos, entre el sentido y el pensamiento. Entonces, para que haya imaginación, tiene que haber memoria. Claro, tiene que haber procesos psíquicos. Para que haya imaginación, tiene que haber pensamiento. Es importante. Pero también tiene que haber percepción. ¿Ve? Por lo tanto, tú te imaginas algo siempre y cuando tengas como base a la realidad. Y profesor, ¿qué pasa si yo me imagino asuntos que no son de la realidad? Entonces haces una supraimaginación, haces metafísica. Entonces estás pensando más allá de la realidad. ¿Y qué es posible? Por supuesto, a través de la imaginación es posible. ¿Cuáles son sus características? Repasemos. Dice, depende de factores internos y externos. Claro, la imaginación se da, depende de lo que tú vives, dónde vives, cómo vives y también de qué cosa eres, cómo estás organizado, cómo te has formado, cómo estás hecho.
¿Qué más dice? Es subjetiva. Claro, la imaginación siempre será subjetiva porque agregará elementos a la realidad. No siempre va a ser pues tal como la realidad es, no. ¿Qué más? La imaginación, dice, refuerza la memoria, dirige el aprendizaje y establece relaciones entre las asociaciones. Imaginarse siempre es necesario, ¿no? Pero para que imaginas, bueno, pues necesitas la memoria. Y cada vez que necesitas a la memoria, haces uso de la memoria, por lo tanto refuerzas la memoria. Ahora, aprendes, por supuesto, mediante la imaginación es un instrumento de aprendizaje óptimo, necesario, fundamental. Ahora, relaciones, estableces relaciones, por supuesto, la imaginación te permite asociar. Ahora, ¿qué más hace la imaginación? Combina los materiales de la percepción y el conocimiento elaborándolos o simplificándolos. No hay característica más importante de la imaginación que simplificar, resumir la idea. Ahora, la imaginación es creadora, por supuesto. ¿Por qué? Es porque se materializa en productos. Valiosa para el ser humano, es la forma más desarrollada de la imaginación. Está orientada fundamentalmente a la búsqueda de nuevas vías de satisfacción de las necesidades humanas. Se manifiesta en todas las ramas del saber y campos de la actividad humana. ¿Ven? La imaginación es base para el desarrollo humano. No hay humano que postule a desarrollarse sin imaginación. Claro, cuando te dicen imagina un mundo nuevo. Entonces, mire, en esas palabras se concentra un resumen de todo un futuro. Imagínate tú de acá a 20 años, ¿cómo te ves? También, ¿no? O sea, te reta, ¿sí o no? O, a ver, imagina el día de mañana qué pasará. ¿Ve? La imaginación es un instrumento poderoso, aliado. Y la imaginación es creativa. ¿Por qué? Porque gracias a la imaginación puedes, ¿qué cosa? Generar nuevas danzas. Y el ser humano, tantas danzas que ha creado, ¿no? La imaginación te permite hacer formas distintas de expresarte. La imaginación es y ha hecho posible la música, que cada vez es más diversa, ¿cierto? Claro. La pintura, ni qué decir, es un elemento clave de la imaginación. El arte, de la actuación, el cine, la literatura y otros. O sea, el ser imaginativo es realmente favorable para el ser humano. ¿Por qué? Porque para resolver un problema se imagina cómo resolverlo. Y bueno, pues trabaja en ello, se esfuerza para poder lograrlo y desarrollarlo. La imaginación es un elemento clave. ¿Tú tienes imaginación? Por supuesto. Por supuesto que tienes imaginación. Y más aún, cuanto más joven, mejor. Tienes formas diversas de imaginarte para solucionar inconvenientes o problemas. La imaginación es creadora, ¿sí? ¿Por qué? Porque trata de encauzar las condiciones fabulatorias, mágicas e imaginativas del niño y darles un sentido creador y productivo. Los juegos de invención, la reproducción de historietas, adivinanzas, dibujo libre, laberintos, situaciones imprevistas, improvisación, iniciativa y solución de problemas reales, ¿no? La curiosidad, la imitación son tendencias infantiles que deben aprovecharse ya que su desarrollo permite al niño fijar las bases de una futura actitud de búsqueda e investigación. ¿Ve? La imaginación, entonces, en cada ser humano es realmente creadora. ¿Sí? Y cuanto más juegos, cuanto más actividades que refuercen la imaginación, va a permitirte, ¿qué cosa? Tener una imaginación que te ayudará a resolver con mayor prontitud los problemas que vas a afrontar. Ese es el poder de la imaginación. Entonces, resumiendo, diríamos que la imaginación es la capacidad mental de representar las imágenes de las cosas reales o ideales. Y sus tipos son, ¿no? Imaginación reproductora, dice, cuando yo utilizo imágenes percibidas a través de los sentidos. Y la imaginación creadora es cuando yo utilizo imágenes no percibidas, siendo estas reales o irreales. Entonces, son dos elementos claves que se dan dentro de la imaginación. La imaginación, por lo tanto, jóvenes señoritas, es lo que nos va a llevar a un buen futuro. La imaginación creadora hará de ti un ser humano excelente, una persona que aporta a la humanidad, ¿sí? Esa es la idea de la imaginación. Y se suma a un elemento clave, ¿cuál?
a la creatividad. Sí, la creatividad. ¿Qué es la creatividad? Es cuando, dice, desafiamos las ideas aceptadas y usuales y hacemos las cosas y encontramos nuevas soluciones y conceptos. Es la capacidad de ver nuevas posibilidades y hacer algo al respecto. Cuando una persona va más allá del análisis de un problema e intenta poner en práctica una solución, se produce un cambio. Claro. Por lo tanto, para ser creativos, dice, necesitamos primero ¿qué cosa? Claro, necesitamos prepararnos, preguntarnos cuál es el problema. Y luego incubamos, significa generamos las ideas. Luego evaluamos esas ideas para probarlas, para preguntarnos si es realmente original esta idea. Y luego, ¿qué cosa? Manos a la obra, elaboramos el proceso creativo. Entonces, la imaginación tiene sus partes, ¿no? Primero tenemos un problema. Y luego, ¿qué cosa hacemos? Preparamos las ideas, ¿no? Pensamos, incubamos, decimos, ¿cómo soluciono esto? Entonces, la creatividad te ayuda a solucionar esos asuntos. ¿Cómo soluciono? Entonces te pones a pensar y dices, ¿no? Y habrá problemas que lo vas a solucionar en un día, otros en una semana, otros en un mes, otros en un año, otros necesitarán años. Claro, no todos los problemas que te da pues la vida, ¿no? Y su uso creativo van a solucionarse inmediato, depende del asunto, ¿no? Pero primero preparamos, incubamos, luego evaluamos las posibilidades y manos a la obra. La creatividad es un elemento clave. Tú eres creativo al hacer tu carátula, al hacer tu tarea, al presentarme tus resúmenes, tus diapositivas, tus infografías. Allí yo veo tu creatividad. Hazlo con creatividad. Toda acción de tareas, de actividades, de clases en la casa, todas hazlas utilizando tu creatividad. Esto es importante, claro. Vamos a resolver, vamos a los pasos según Osborne. Según Osborne, dice, la primera fase de la creatividad es un problema, planteamiento de un problema. Luego descubrimiento de las ideas, después descubrimiento de las soluciones. En cambio para Chris, dice, primero hay que tener un problema, luego hay que inspirarse y luego evaluamos el problema. Son dos puntos de vista de dos autores distintos, ¿no? Para uno dice, vemos el problema, descubrimos las ideas y por lo tanto las soluciones. El otro dice, no, vemos el problema, nos inspiramos en la solución y luego trabajamos ¿qué cosa? Trabajamos o evaluamos. Son puntos de vista, cómo resolver. Las personas creativas se automotivan, asumen riesgos, ven conexiones ocultas, investigan nuevas posibilidades, no temen las percepciones de otras personas, se concentran en problemas y nuevos retos, son más perspicaces, se desalientan con mayor dificultad, están dispuestos a aprender. Ahora, vayamos a ver un perfil de las personas no creativas y las personas creativas. Dice, las personas no creativas viven en un ambiente seguro, no les gusta lo estable. Dice, aceptan las normas, ¿no? Aceptan las normas. Hacen cosas normales. Son pasivos, no ven los problemas. Son inflexibles, o sea, duros, pero no cambian el punto de vista. Les falta sensibilidad. No son curiosos y suelen ser más dependientes. En cambio, las personas creativas, dice, no aceptan el statu quo, o sea, no aceptan las cosas tal como son. Desafían las normas porque consideran que pueden mejorar. Buscan la originalidad, claro. Ser originales. Tienen iniciativa. Identifican problemas, son flexibles, cambian puntos de vista porque saben que se pueden equivocar, son altamente sensibles, son curiosos, son independientes, tienen sentido del humor y son ambiciosos. Esas son las personas creativas. En base a eso, ¿cuál eres tú? ¿Te consideras creativo o no creativo? Profesor, ¿tengo que serlo? No. Si tú eres no creativo, si te encanta cumplir las normas, te encanta pensar en una sola idea y como única solución, es tu punto de vista, ¿no? Ahora, si tú eres creativo, no te gustan las normas, desafías, siempre buscas inspiración, ¿no? Eres independiente, no dependes de normas, no dependes de formas que ya lo han hecho otros, ¿no? Entonces eres una persona creativa. Pues. Y si lo eres, adelante, ¿no? Manifiesta tu creatividad. Las personas creativas, dice, se aburren rápido, ¿no?
toman riesgos, no les gustan las reglas, preguntan, ¿y qué tal si hago esto? Cometen errores, por supuesto, colaboran, son generosos, son independientes, experimentan siempre, se motivan a sí mismos, trabajan duro y nunca están solos. ¿Qué les parece? Una persona creativa, de hecho, siempre tiene más ventaja, eso sí les digo, una persona creativa siempre tiene más ventaja que una no creativa. Y más aún, tú, ¿no? Tú tienes que ser creativo. O sea, empuja por ese lado, ¿no? Y te va a servir. Vamos a la evaluación de hoy. A ver, vamos a la evaluación, un repaso de lo que hemos desarrollado en cuanto al día de hoy. Pensamiento, imaginación y creatividad. Primera pregunta. A la mediación simbólica entre la presentación de los estímulos y las respuestas que se dan, ¿cómo se llama? A la mediación simbólica. Sensación, observación, pensamiento, proyección o percepción. Se llama pensamiento. ¿Por qué? Porque es la mediación simbólica entre un estímulo y la respuesta que se dan, ¿no? O sea, la realidad te brinda algo y tú respondes con algo, pensando. A ver, siguiente pregunta. Ponerse frente a determinada realidad objetiva y emitir una opinión afirmando o negando algo, ¿cómo se llama? Cuando tú emites una opinión afirmando o negando, se llama observación, inferencia, descripción, juicio o razonamiento. Se llama juicio, claro. Tú te pones en contra o a favor, niegas o aceptas algo. La representación simbólica de personas, hechos y relaciones, ¿cómo se llama? La representación simbólica de una persona, un hecho. Creatividad, aprendizaje, comunicación, imaginación o pensamiento. Se llama pensamiento, no te olvides eso. Siguiente, modalidad del pensamiento que va impregnado de prejuicios. O sea, ya tenemos una idea antes de conocerlo. Deductivo, lógico, analógico, no lógico, inductivo, ¿no? Cuando estás impregnado de prejuicios, ¿no? ¿Qué idea es? Es no lógico, claro, no lógico. Te basas en falsas percepciones. Proceso psicológico que permite representarnos objetos organizados de manera novedosa a través de imágenes mentales. Imágenes mentales. Razonamiento, imaginación, memoria, voluntad. Eso es, ¿qué cosa? Imaginación. Siguiente pregunta. La solución de problemas de manera original es una característica. A ver, cuando solucionas problemas de manera original, ¿es creatividad, pensamiento convergente, divergente, inteligencia o direccionalidad? Es divergente, pues. ¿Por qué? Porque tú dices lo haces de manera original, ¿no? No estás de acuerdo con la solución de siempre, ¿no? No. Tú encuentras una solución diferente. Escuchar el relato de una novela y formar imágenes sobre ella, ¿no? Estás ahí escuchando una novela, por ejemplo, 100 años de soledad, ya listo. Y a medida que vas escuchando, te vas imaginando el escenario. Ajá, ¿qué es? Imaginación reproductora, creatividad, pensamiento, vocación voluntaria, imaginación creadora. Ajá, ¿cuál es? Imaginación reproductora. ¿Por qué? Porque ya te están dando los datos. Te están dando los datos. En cambio, si tú, ¿no? elaboras tu misma historia y a la vez te imaginas, es así, pues es imaginación creadora. Pero como tú ya estás escuchando una novela que otro hizo, es imaginación reproductora. Encuentra el ejemplo que expresa el pensamiento divergente. Ajá, que no está de acuerdo, que busca otras soluciones. Si corro, entonces transpiro. Hallar la raíz cuadrada de 4. Pasar debajo de una escalera. Javier enfoca la solución de un problema matemático desde varios ángulos. Llenar un crucigrama. A ver, ¿cuál de estos te genera pensamiento divergente? Sin duda alguna, Javier enfoca la solución de un problema desde diversos ángulos. O sea, cuando tú tienes un problema, tienes que pensar en varias opciones. Eso es divergente. Y cuando las personas que tienen un problema y solamente apuntan a una forma de solución, esos son convergentes. ¿Cuál es el tipo de pensamiento que se apoya en la creatividad y en la imaginación? Creatividad e imaginación. Inductivo, divergente, vertical, lógico o convergente. ¿Quién? Sin duda alguna, el divergente, pues. Es aquel que se apoya en la creatividad y la imaginación. ¿Para qué? Para buscar soluciones nuevas frente a un problema planteado. Y no solamente una solución, sino busca diferentes ámbitos. ¿Cuál es el proceso mental empleado al crear conscientemente un personaje nunca antes visto? Cuando nunca creas algo novedoso, innovador, nunca visto,
Es memoria, alucinación, atención, percepción, imaginación. Imaginación. La imaginación te llevará a descubrir y encontrar nuevas cosas, diferentes situaciones. Es extraordinario por eso la imaginación, ¿no? Es importante la imaginación dentro de nuestro proceso de formación, de trabajo, de socialización. Nunca te olvides eso. Bien, vamos a la tarea para esta semana. ¿Qué vas a hacer? Ya tienes la práctica, ya tienes el módulo del segundo trimestre y vas a desarrollar la práctica y comentar el vídeo de la clase, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Esta clase está en un vídeo, ¿cierto? Claro, en YouTube. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a comentar aquí al pie. Vas a comentar sobre la clase, ¿no? Vas a dar tu punto de vista, ¿cierto? Vas a dar tu punto de vista. Una vez que escribes tu punto de vista sobre la clase, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a escribir aquí, una vez que lo escribes, ¿ya? Haces un pantallazo y eso lo cargas también a la plataforma. Aparte del desarrollo de la práctica, ¿cierto? Bien, eso es la tarea de esta semana. No te olvides que usa tu imaginación para cuidarte, razona antes de tomar decisiones, ¿sí? Y siempre sé creativo para todo. Eso será muy importante para la formación. Cuídate mucho, nos estaremos viendo.